En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrándose ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Mujer, qué grande es tu fe, le va a decir el Señor a esta mujer que es de la zona de Sidón. Sidón, Tiro y Sidón, nos vamos a ubicar, está aquí Israel, la zona de Palestina también, está el río Jordán y separa Jordania. Jordania, toda esa parte de enfrente, después del río Jordán, sería Tiro y Sidón. O sea, significa que Jesús había cruzado el Jordán, se había ido hacia el otro lado porque andaba enseñando a sus discípulos y había llegado a este territorio. Este territorio, hermanos, culturalmente, históricamente, era un territorio pagano. Y no solamente pagano, sino un pueblo terriblemente practicante de la brujería, incluso de tiempos del rey Saúl. De hecho, cuando el rey Saúl se sintió desprotegido, va a ir a esta zona a consultar a los adivinos, a consultar, que va a ser uno de los pecados graves del rey Saúl contra Dios, por lo cual ese y muchos otros Dios lo va a destituir de su cargo y ya no lo va a querer como rey de Israel. Entonces toda esta zona era una zona donde no todos, pero había muchas personas que practicaban el ocultismo, la brujería, la adivinación. Habían personas curanderos, ¿verdad? Personas que eran los encargados, como también hoy en día, ¿verdad?, de sacar espíritus, sacar demonios, ¿verdad?, hacerles limpias y todo eso. Entonces Jesús va a esta zona. Esta mujer sabe que es judía. Ella no es judía, sabe que Jesús sí es judío. Y sabe que es un profeta, porque ha escuchado hablar. Pero ella está acostumbrada a ver hombres o mujeres que sacan demonios. Págame tanto y te saco este espíritu, ¿verdad? Haceme esto, te hago esta limpia y ya. Y a Jesús, esta mujer lo está viendo así. Y Jesús no quiere que ella se confunda. Jesús le podía curar a su hija, claro que sí. Pero también hay que recordar una cosa, que a sus discípulos, recuerden que a sus discípulos recientemente los ha mandado a predicar. ¿Y qué les dijo? No entren a tierra de gentiles ni tierra de paganos. Vayan a la casa de los hijos de Israel, a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y hemos hablado que si Jesús es maestro, ¿cómo va a estar diciéndoles a sus discípulos, hagan esto, y él va a estar haciendo otra, ¿verdad? Ya hemos hablado de ese tema también, que Jesús no puede salirse de
de ese marco, porque entonces estaría contradiciéndose él mismo en su doctrina. Él ha ido a esa zona, sí, pero él no anda predicando, no anda enseñando, no anda sanando enfermos. Esta mujer ha oído y se le prende detrás al Señor y empieza a seguirlo. Empieza a seguirlo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y empieza a perseguirlo. Y Jesús, hermanos, podemos decir de cierta manera que la trata duramente. Duramente. Y saben, aunque nos cuesta entenderlo, pero en ese trato duro, Dios está demostrando su misericordia para esa persona también. Dios le está demostrando su misericordia. Un ejemplo. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios y sienten que Dios no existe? Eso es para gente ignorante, para gente sin oficio. Eso de ir a la iglesia, eso es lo más aburrido. No, hombre, ¿y qué sentido tiene? Pero de repente le sucede algo terrible. Un accidente, una enfermedad terminal, un cáncer. Y entonces esa persona toca fondo. Y hermanos, no había otra forma que esa persona reaccionara, sino solamente tocando fondo. Y eso es lo que Jesús hace con esta mujer, ayudarla a tocar fondo en medio de su dolor. Y tenemos santos, hermanos, que después de una enfermedad se han convertido. ¿Se acuerdan? Hace poco les hablaba de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? O Íñigo de Loyola, que después de haber caído herido en un combate gravemente, queda imposibilitado para pelear e incluso de por vida quedará con un pie cojo. Y ahí en todo, un hombre de guerra, un general, ¿verdad? Un hombre con gran poder, de renombre, Íñigo de Loyola, ¿verdad? Un hombre famoso. Y de repente quedar un hombre inservible, que no es capaz de salir a la guerra y ya no, y además con un defecto físico. Y ahí encuentra a Dios. Ahí encuentra a Dios y le encuentra el sentido a su vida. Y no solamente lo encuentra él, sino que le ayuda a otras personas a que lo encuentren también. Y hasta hoy en nuestros días la obra de San Ignacio de Loyola sigue dando fruto, y frutos grandes en la iglesia. Y eso es lo que nosotros llamamos la Compañía de Jesús, o los jesuitas, ¿verdad? Que incluso hoy tenemos un papa que es jesuita, Y vemos a estos hombres dando gran ejemplo de santidad, gran ejemplo de amor, de entrega, de fe, de valentía, ¿verdad? Y a esta mujer la hace así también. Bueno, otro santo, San Francisco de Asís, ¿se acuerdan? El proceso de conversión, bueno, Eric de San Francisco conoce bien la historia de su santo patrono y muchos otros también. La historia de San Francisco de Asís. ¿Cuándo se encuentra él con el Señor? En un momento de crisis, de enfermedad, que incluso le dicen que se ha enloquecido. Y después de un combate, de ir a pelear también, ahí se encuentran con el Señor, y al encontrarse con el Señor logran tocar fondo y poner los pies sobre la tierra. Después de ser un muchacho parrandero, fiestero, mujeriego y todo eso, pone los pies sobre la tierra y dice: todo lo de este mundo no es nada, no me importa, lo único que quiero es a Dios en mi vida. Y deciden seguir al Señor. Pero ¿qué hace el Señor? Ayudarles a tocar fondo. A esta mujer está pasando una situación difícil. Su hija está siendo poseída por un demonio. Va y le dice: Señor, salva a mi hija, ten compasión de ella. Y viene Jesús y ni caso le hace. Miren qué cosa. Parecería que los discípulos tienen más compasión que el mismo Jesús, y no es así. Jesús sabe
que tiene que ayudarle a esta mujer a dar un paso. Y necesita que esta mujer, lo que va a recibir, sepa que no es fácil recibirlo. O sea, no quiere dar algo rápido, porque lo que fácil se recibe, fácil se desecha. Miren, cuando a nosotros estábamos pequeños y nos compraban zapatos nuestro papá, no nos importaba meterlos en el lodo, que los perros los mordieran, no nos importaba ensuciarlos y todo eso. Cuando nos tocó trabajar y saber que después de un mes de estarse partiendo el lomo, con ese sueldito, nos compramos el primer par de zapatos para cruzarnos un lodo, un charco, una poza, nos quitábamos los zapatos y pasábamos a chuña y después nos poníamos los zapatos, ¿verdad? Cuando el pantaloncito que compramos nosotros con nuestro primer dinerito que nos costó tanto, ay, cómo lo cuidamos, ¿verdad? E incluso cuidando de no pasar en la pared donde yo me siento. Pero cuando estábamos pequeños, no sé si a ustedes les pasó, que chollados bajaban por los barrancos, ¿verdad? Arrastrando y todos los pantalones, ¿verdad? Rotos de las rodillas o del trasero, ¿verdad? Porque ahí dejábamos los pedazos de tela, ¿verdad? En el cemento o en las piedras o en los palos, bajando mangos, bajando jocotes. Entonces, porque no nos costaba. Y eso, hermanos, es uno de los problemas de hoy en día. A los hijos se les ha acostumbrado solo a recibir, pero no se les ha enseñado lo que cuesta para obtener eso, ¿verdad? Que tiene que trabajar, cuántas horas tiene que trabajar, de qué horas a qué hora, enfermo, a como esté, aguantando humillaciones, aguantando desprecio para poder llevar aquello. No, el hijo no ve eso. Solo ve la cartera de su mamá y su papá. Jesús quiere ayudar a esta mujer, pero quiere ayudarla a que dé un paso. Y un paso, hermanos, que le va a cambiar su vida. Porque él, tras la insistencia de los discípulos, le dice él a sus discípulos: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Le dice a sus discípulos, mientras se detuvo él a hablar con los discípulos, ella se acercó y se postró ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió esta frase: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. No está bien. Pero ella replicó, miren qué cosa. Primero Jesús le está diciendo: oye, tú no has elegido ser hija. Tú has elegido otro camino. ¿Se acuerdan como la parábola del hijo pródigo? Mientras estaba en la casa del padre, el hijo era señor. Tenía criados para que le sirvieran, lo vistieran, le dieran de comer y todo eso. Pero se fue de la casa y él valía más un cerdo que él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa cosa? Qué triste, ¿verdad? Una dignidad que ¿quién la perdió? Él solo. Él perdió esa dignidad, una dignidad que el Padre le había dado. Preferían que los cerdos comieran y no que éste comiera. Mejor que se muera éste y no que los cerdos. O sea, hermanos, esto para pensar en qué nos convertimos cuando nos alejamos de Dios. Perdemos nuestra humanidad, perdemos nuestros valores, perdemos todo y nos convertimos en fieras destruyéndonos los unos a los otros. Solo Dios es el único que puede frenar nuestros impulsos. Porque una persona que no teme a Dios, ni tiene a Dios en su corazón, no le importa matar, destruir y matarse él solo también, porque no tiene nada que temer. Y eso es lo que vemos hoy en la actualidad. Montón de personas sin Dios, sin temor, que no les importa lo que tienen que hacer.
Y a esta mujer Dios le dice, mira el lugar donde estás. Pero no porque Dios lo quiera, sino por la vida que tú has llevado. Y ella dice esto: sí, Señor, es cierto. Pero también los perritos, mire, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Es cierto, Señor. Yo me he alejado de la gracia de Dios. Yo he tomado caminos que no debería tomar. He puesto mi fe en quien no debería tomar. Pero sé, Señor, que hay una divinidad, hay una gracia, hay una dignidad y hay una misericordia. Y ahora reconozco que aunque lejos he estado de Dios, aunque lejos he estado de su misericordia, esa misericordia me ha sostenido y me ha dado de comer, me ha alimentado, me ha fortalecido, aun cuando yo no lo merezco. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, que hace y que ama a todos por igual, que hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer su lluvia sobre justos e injustos? Es lo que esta mujer está diciendo. Reconozco que aunque no lo merezco, pero yo he recibido esa bendición de Dios aún sin merecerla. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe. Esta mujer ha reconocido quién es Jesús, quién es Dios. Ha reconocido en primer lugar, y es algo muy importante, hermanos. Hemos dicho que para iniciar un proceso de conversión, yo debo saber dónde estoy y en qué estoy fallando. Porque mientras yo no reconozca que estoy mal, que estoy cometiendo un error, no voy a cambiar. ¿De acuerdo? Y esta mujer lo primero que reconoció que fue que estaba lejos de Dios. Esto es un punto importantísimo dentro del evangelio de hoy. Esta mujer, el primer punto, lo primero que hizo ella fue, sí, Señor, yo sé que estoy lejos de Dios. Yo sé que estoy lejos y por estar lejos soy indigna de lo que te estoy pidiendo. Estoy indigna, yo soy indigna, pero yo sé que al Dios a quien estoy acudiendo hoy es bueno con todos. Y aunque yo no me lo merezco, Él me ha dado más de lo que yo merezco. Hermanos, es una profesión hermosa que esta mujer está dando. Y les aseguro que aquí comenzó la conversión de esta mujer. Y saben, un dato interesante, antes cuando íbamos a Tierra Santa, las primeras peregrinaciones, incluíamos Tierra Santa y Jordania, pero nada más que en Jordania hay que caminar más, hay trayectos de caminar mucho más. Entonces, un dato curioso, hermanos, es que en Jordania, ya arriba, en la parte de arriba, está un lugar que se llama el Monte Nebo, que es parte de Jordania. Estamos hablando de toda esa zona de Tiro, Sidón y todo eso. Entonces cerca de esos lugares está este lugar que se llama el Monte Nebo, y el Monte Nebo aparece en la Biblia que fue el lugar donde Moisés vio la tierra prometida y fue el lugar donde él murió. Ahí, Dios, recuerden que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, pero desde ahí vio el Señor. ¿Qué vio? Jericó, que fue una de las primeras ciudades al entrar a la tierra prometida. Entonces, en torno a ese lugar, cuando los cristianos fueron expulsados por los judíos, recuerden que después de que murió nuestro Señor Jesucristo, esto es parte de historia, pero es parte de historia importante porque nos relaciona con este lugar. Cuando los cristianos fueron expulsados de Jerusalén, tras la persecución de San Pablo, ¿se acuerdan? Cuando nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, cómo los cristianos fueron asesinados y perseguidos. Entonces ellos huyeron a esta zona
a esta zona de Jordania, esta zona de Tiro, Sidón, toda esta parte que no era parte judía, no era territorio judío, huyeron hacia esos lugares, hermanos, y ahí hoy en día se han encontrado los cimientos de las primeras iglesias del siglo I y siglo II. Imagínense qué cosa más hermosa. Siglo I y siglo II. ¿Qué significa? Que esta gente que estaba lejos de Dios, cuando los primeros cristianos huyeron a toda esa zona que no era zona judía y por lo tanto no los podían perseguir, ellos aceptaron el mensaje de la palabra de Dios, y les aseguro que esta mujer que hoy nos está hablando el Evangelio, que era de ese lugar, se ha de haber convertido en una de las primeras apóstoles del Señor para predicar la palabra y decir: sí, es cierto, ese Jesús del que ellos están hablando fue quien liberó a mi hija. Fue quien liberó a mi hija. Ningún curandero de los de aquí pudo curarla, pero ese Jesús del que ellos están hablando fue quien la liberó. Y de hecho hay una iglesia, cuando uno va a ese lugar, solo que, como digo, a ese lugar sí hay que llevar zapatitos para caminar, porque se camina bastante, ¿verdad? Uno visita las iglesias. Hay iglesias ortodoxas, que son las iglesias que custodian esos lugares, y ya hay una iglesia curiosa. La iglesia es pequeña, quizás más pequeña que la nuestra, más pequeñita que la nuestra, y el piso de la iglesia tiene un diseño dibujado de un ladrillito así pequeñito que se me ha olvidado cómo se llama ese arte. Es un arte que utilizaban ellos para colorear, y ahí en todo el piso está un mapa. Está el Mar Muerto, el Jordán, el Mar Muerto, Mar de Galilea, luego baja el Mar Muerto y se van ubicando las iglesias en diferentes partes de Jordania, donde estaban las primeras iglesias. Entonces, y imagínense, hermanos, siglo I, siglo II. Entonces, donde están las primeras iglesias que se construyeron después de la persecución. Es una cosa hermosa, escuchar este evangelio de esta mujer, ¿verdad? Que acepta el mensaje de Dios, reconoce quién es Jesús, lo acepta en su corazón, da gloria a Dios y acepta que ha estado lejos de Dios y que este lugar, tras la persecución, por eso, hermanos, en el año 70, cuando los romanos van a destruir Jerusalén y van a matar a todas las personas que estaban dentro de Jerusalén, ahí no había un solo cristiano. Los cristianos estaban en el otro lado, en el territorio donde no era judío. Ahí estaban los cristianos. Entonces por eso en el año 70 van a morir todos los judíos, pero que estaban ahí, que no habían huido, pero cristianos no, porque los cristianos estaban en otra zona. Una cosa interesante, cuando yo leía, notaba al padre Adán Ramos, Historia de la Iglesia, decía si fue Dios, una visión o algo que el Señor les dijo a los cristianos que se fueran de Jerusalén, porque cuando murieron, ningún historiador habla que hayan sido asesinados cristianos junto con judíos tras la invasión de los romanos. Hermanos, Dios nos puede llevar al encuentro con Él por caminos que ni siquiera nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Pero Dios es nuestro Padre, nos ama, y a cada uno de nosotros, ténganlo por seguro, que nos quiere cerca de Él. Y ustedes me podrán decir: Padre, y mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis papás, que no quieren buscar al Señor, ya les llegará su turno. Ya les llegará su turno, ya les llegará su momento. Solo hay que orar por ellos, porque sépanlo algo, hermanos, y no olviden estas palabras. No crean que ustedes son los más interesados en que su familia, sus hijos, sus hermanos busquen a Dios. No, el más interesado es Dios. ¿De acuerdo? Porque Él murió por ellos. Usted no. Usted le dio la vida, son parte de su sangre. Pero quien ama más a esas personas
es Dios y va a ser hasta lo último para llevarlos a Él a que se encuentren, ya sea por las buenas o por las malas. No, por las malas no, ¿verdad? Pero quizás a veces ayudándonos con esas experiencias duras en nuestra vida para que podamos experimentar que sin Dios no somos nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.